Listo, chicos. Entonces, bienvenidos a todos. Me llamo Darío Chicaiza. David está conmigo. Hoy vamos a tener la clase. Más que nada les vamos a explicar el contexto del CASES, métodos de estudio y qué son los exámenes estandarizados y algunas cosas para que puedan dar cualquier tipo de examen estandarizado. Dave, ¿te presentas? Gracias, Darío. Buenas noches con todos. Pues hoy vamos a recapitular un poco las técnicas de exámenes que están dentro de la plataforma, pues ya habrán visto, la que fue dada por el doctor Cristian Soto. Vamos a sintetizar lo más posible esto e indicar por qué deben confiar en el método que les proponemos para poder superar los exámenes estandarizados que les explicará ahorita Darío. Listo, chicos. Entonces, más o menos, como ustedes están a punto de dar el CASES en un mes y algo más, 2 meses, tres, 2 y medio, un poquito más, vamos a empezar con qué es el CASES y demás. Entonces, el CASES es un examen estandarizado. En esta última corte, el porcentaje que nosotros sacamos como de reprobados a nivel Ecuador fue casi el 70%, solo aprobaron el 30%. Con Medna se aprobó el 82% y los pocos que reprobaron en realidad fue porque entraron al final, no cumplieron todos los simulacros como les hemos estado diciendo desde el inicio de todo esto, que necesitamos que cumplan los simulacros según les vamos dando, se vayan acostumbrando porque los exámenes estandarizados son muy diferentes a un examen de solo conocimiento como se suelen dar y tienen que estar preparados para esto, no solo para ahora el CASE, sino para de por sí posgrado y demás, porque exámenes estandarizados van a dar de aquí en adelante toda su vida. Eh, Esto después les voy a ir explicando, pero esto es el cronograma que se da en el CASE, es cuando ya se da la convocatoria. Esto les voy a ir explicando, parte de lo del curso es dar la asesoría, entonces cualquier pregunta que tengan me van diciendo individual o dentro del grupo. Quienes dan el CASES, recuerden que dan aproximadamente 8.000 personas entre las tres carreras, 3.000 en medicina, dan todos los que se reportan por las instituciones de educación superior, o sea, los internos, los que ya dieron su título y quienes ya rindieron y no aprobaron los anteriores exámenes, que todavía hay bastantes. Los porcentajes de aprobación han ido aumentando y disminuyendo en base a los exámenes. Hasta que en el 2023 pasaron de medicina casi el 83%, quedándose el 17%. Al contrario de lo que pasó ahora con entonces ahora no aprobaron casi el 70%. Las ponderaciones es algo que les voy a explicar después. La bibliografía es la base. Igual les voy a ir explicando después por qué es importante escoger una bibliografía específica que tenga algo completa y es lo que nosotros les ofrecemos. ¿Y por qué no se tiene que desvariar entre cada una de las bibliografías intentando abarcar todo el conocimiento que es imposible para cualquier persona? Las inscripciones y las jornadas de acompañamiento se van a hablar después cuando sea su tiempo, solamente es como para que se vayan yendo con las reglas del juego, que todavía existe un poco de tiempo, sin embargo la preparación ya inició y tienen que acoplarse a la preparación, si no, esperamos que ustedes tengan en realidad el 5% de mejores notas como siempre tenemos. Esperamos dar los resultados para empezar a sacar el nombre de los chicos de Medna que sacaron ese 5% de mejores notas y demás. Ahora sí, Dave les va a iniciar con la clase de métodos y después hablamos sobre exámenes estandarizados. Dale, Darío, gracias. Actívame, por favor, compartir Ya, pantalla. ya está. Perfecto, me confirman si pueden ver y empezamos. ¿Te ve? Darío, ¿sí se observa todo? Sí, Sí. todo se ve. Y recuerden, chicos, Perfecto. que tienen que preguntar cualquier rato, solamente prenden el micrófono, preguntan. No hay problema con cualquier cosa que tengan dudas y demás. Muy bien. Breve presentación rápida de lo que es MEDNA para los que no formen parte de los alumnos de los cursos vigentes. En mi caso soy David Silva, soy médico de Ecuador, graduado en la Central, en promoción 2020. Junto con todo el grupo de fundadores de MEDNA, pues estamos dentro del perfil que se menciona aquí, mínimo top 10. Esto no lo hacemos con el afán de presumir nada, sino más bien de intentar mostrar los resultados que nosotros queremos ofrecer. Es decir, no es que se logren conseguir estos objetivos únicamente por estudiar más o saber más,
también son las técnicas adecuadas de estudio para poder responder y, más que todo, rendir superiormente a los competidores que finalmente en un examen discriminatorio como al que nos vamos a exponer a partir de aquí en su graduación y en todos los exámenes que tengan durante la carrera de medicina, deberán desarrollar estas habilidades para superar a sus competidores, porque lamentablemente es así. En ese sentido, dentro del personal médico y docente de Medna, en mi caso, como estoy a cargo de la dirección de la plataforma, junto con Giuseppe, que está a cargo de la parte académica, hemos cursado un máster en educación médica en España. Y bueno, el otro que está adicionalmente aquí es nada más eh, de medicina aeroespacial para poder demostrar que se puede gestionar la información, gestionar los exámenes, gestionar la carrera e incluso ciertos caprichos, digamos, de manera académica o profesional, como en este caso. No obstante, les recalco, el objetivo de Medna, fundamentalmente, o la misión que nosotros tenemos, es poder enseñar, o más que todo, aplicar a todos los alumnos de medicina, estudiantes de medicina o médicos, que constantemente están siendo sometidos a nuevos exámenes, nuevas maneras de ser evaluados y que muchas veces pueden incluso fallar. Médicos buenos, estudiantes buenos, van a fallar exámenes conociendo la información, conociendo los temas, conociendo la medicina. Y esto es porque los exámenes de tipo estandarizado, de tipo test, que tienen una intención discriminatoria, porque tienen un cupo limitado para acceder al objeto de plaza que van a ofertar, en este caso la plaza rural, es obligatorio que alguno o muchos de los postulantes fracasen en el examen para que no se ocupe totalmente la plaza disponible y que no haya los reclamos, obviamente. Entonces, básicamente, desde el punto de vista administrativo. No obstante, hay la probabilidad de que al menos siempre el 70% tenga cobertura de plaza. ¿Cómo garantizamos esto? Vamos a visualizar en las técnicas de estudio que vamos a revisar aquí. Básicamente, empecemos con esto. Las técnicas de estudio no eficientes, que yo fui como ustedes también, al inicio de la carrera de medicina, sobre todo estas tres son las principales. La relectura, resaltar o subrayar y resumir. Y no es que sean técnicas totalmente ineficaces, específico ineficientes, porque aunque nos permiten aprender el conocimiento, lo hacen de una manera bastante lenta. Es bastante cómoda, eso sí. Empecemos con la relectura. La relectura, básicamente, digamos, nos leemos el primer capítulo de bioquímica que nos mandan a estudiar en el primero o segundo semestre. Al releer, pues, de cierta manera hay una cierta retención de información, si es que lo hacemos para el día siguiente si hay prueba, pero si nos vuelven a preguntar eso en 3 o 4 semanas más, ya lo habremos olvidado si nuestro único método de estudio fue la relectura. Es el método más frecuente de estudio por la mayoría de estudiantes de todas las carreras, pero, como les digo, la comodidad quita la eficacia y la eficiencia sobre todo. Entonces, este método, por ser muy cómodo y por ende no motivar o no exigir demasiada de la atención del cerebro, pues impide que la integración de la memoria y más que todo la implementación de esta a largo plazo sea muy difícil que suceda cuando solamente se obtiene la información en una o dos lecturas como mucho. Se han hecho varios estudios, los que están aquí resaltados a la derecha, que intentan o intentaron descifrar qué sucede aquí, o por qué lo hacen. La principal causa, como les digo, es la comodidad. Da una ligera percepción de esfuerzo, de estudio, la típica de intentar estudiar por 10 horas. Medicina, me leo el libro 10 horas y aunque parece que me esforcé mucho, en realidad no aprendí nada. Aquí les doy un concepto que les va a ayudar en general, para bioestadística puede ser, pero en general es para la vida, que se trata de la ley de rendimientos decrecientes. Esto se aplica, es una ley económica que aplica para la mayoría de las cosas en la vida. ¿Qué quiere decir? La ley de rendimientos decrecientes quiere decir que hay un límite en el esfuerzo que nosotros debemos aplicar para obtener el máximo rendimiento o resultado de un objetivo que tengamos. Si nos pasamos de esfuerzo, en lugar de obtener mejores resultados, comenzamos a decaer. Poner un ejemplo más simple. Digamos que queremos cocinar algo. El hecho de que pongamos directamente al fuego lo que queramos cocinar no va a hacer que se cocine más rápido, sino que se queme. Entonces, básicamente es así. Por ende, lo que tenemos que
buscar, sobre todo cuando tenemos una carrera que tiene demasiada cantidad de información por aprender y que no tenemos el tiempo suficiente durante la misma carrera, que son apenas 6 años para revisar todo, pues lo que tenemos que aplicar es los métodos más eficientes que nos permitan obtener la información a largo plazo en nuestra memoria de la que nos van a preguntar y la que va a ser útil para nuestra práctica profesional. Vamos con el siguiente, el resaltado y subrayado, bastante frecuente. Este, digamos, es el más aceptado. Incluso hay muchas personas que lo hacen con colores, varios colores que identifican ciertas cosas, y no es que es, como les dije, no es que es ineficaz, tiene su intención. Por ejemplo, es una buena manera de una información primaria cuando no estamos contra el tiempo para un examen que es altamente discriminatorio, como el caso es en este caso. Y como les digo, esta técnica sí funciona, no les estoy diciendo que lo dejen de hacer, nada más que no aplica para un examen al que van a ser sometidos. Esto es más bien para poder tener una breve revisión de la información primaria y luego poder sintetizar lo que estamos revisando. Sería más bien, digamos, un trabajo previo para el desarrollo de un ensayo, de una tesis, por ejemplo. La evidencia demuestra que la eficiencia es similar a la relectura, es decir, es poco eficiente. El hecho de que resaltemos no implica que estamos reteniendo nada, solamente estamos releyendo. Únicamente estamos haciendo una breve acotación en una frase específica que nos llama la atención, pero eso no implica que estamos aprendiendo más o que estamos reteniendo a largo plazo esa información. E incluso se ha demostrado en los estudios que están aquí a la derecha que este tipo de técnica puede dificultar aprender temas complicados, porque el hecho de que no conozcamos un tema de entrada y que resaltemos lo que creemos que es importante ese tema va a hacer que sea aún más confuso comprender finalmente el concepto. Entonces, todo esto, por ejemplo, ustedes van a tener en los apuntes de la plataforma el contenido de manera muy sintetizada para poder resolver las preguntas que van a tener en el examen real. Pueden resaltarlo si quieren, obviamente, no hay ningún problema. Pero como les digo, traten de utilizar el menor tiempo posible en este tipo de práctica, pues es ineficiente, les va a quitar tiempo y les va a impedir aplicar la mejor técnica que es la que vamos a revisar en adelante. Esta última, aquí quizás muchos de ustedes se van a enojar. El hecho de resumir, sintetizar o crear mapas mentales, vuelvo, no es, como les digo, ineficaz, simplemente no es eficiente para un examen de tipo test discriminatorio. Esta técnica es bastante buena cuando tenemos tiempo de estudiar. Viene a ser, digamos, el tercer paso, si es que alguno de ustedes cumple estas tres etapas. Algunos leerán una vez, releerán o resaltarán en la segunda ocasión y en la tercera harán el resumen o el mapa mental. Esta es una técnica bastante utilizada en nuestro medio por la mayoría de estudiantes de medicina sobre todo. Estoy seguro que muchos de ustedes tienen en sus cuadernos o en sus tablets un montón de mapas mentales realizados por su síntesis de todos los temas que habrán estudiado. Y esto está bien, no digo que esté mal. E incluso les puede servir para estudiar aquellos temas que ya revisaron y pues simplemente quieren retomar cierta información que no la recuerdan. Eso está perfecto. Pero en este momento, intentar resumir la información que ustedes están recibiendo no tiene utilidad. Van a perder tiempo porque la cantidad de carga de esfuerzo en tiempo es demasiado alta para los 3 meses y medio que nos quedan para el examen que van a rendir. Por ende, como les digo, es de moderada eficacia en expertos. Es decir, si ustedes son unos maestros haciendo resúmenes en una sola lectura, que puede haber alguno de ustedes, les digo, está perfecto, pero sigue sin ser lo mejor. Vamos a competir en una carrera, estás en una camioneta súper poderosa, pero no le vas a poder ganar un carro deportivo, por más buena prestación que tenga, en este caso, tu técnica. Además, requiere mucha práctica poder ser eficiente con este tipo de aplicación de resúmenes o síntesis. Por ende, lo que les digo, estas técnicas, no se enojen ninguno de ustedes, simplemente son útiles cuando están estudiando y tienen demasiado tiempo para poder aplicar. Y en medicina, casi nunca hay tiempo, sobre todo con el examen que vamos a presentar. Ahora, pasando al siguiente punto, las técnicas de estudio que sí son eficientes. Aquí vamos a ver algunas. Bueno, técnica Pomodoro no es una técnica de estudio como tal, sino es un régimen de aplicación de concentración en el cual se recomienda mucho que podamos tener tiempos cortos de concentración máxima con breves descansos. Hay gente que lo hace en 25 minutos y descansa 5, hay gente que lo hace en 45 minutos y descansa 5. Yo tenía un amigo que hacía 4 horas y descansaba 25 minutos. Este es el esquema como ustedes lo quieran hacer. El punto es que tengan bloques de concentración máxima de estudio
en el cual no se distraen por nada y descansan brevemente para poder recuperar algo de viada, por así decirlo. Fuera de esto, la técnica de examen, que la revisaremos los que estén dentro ya de los cursos de MEDNA, son estrategias que nos permiten resolver exámenes tipo test, que tienen 4 opciones de respuesta con una sola opción correcta y que podemos responder a veces sin conocer la respuesta verdaderamente, sino únicamente por identificar indicadores que nos permiten elegir la respuesta correcta que siempre está implícita en la mayoría de preguntas. Esto, como les digo, es una técnica de examen, no es trampa, simplemente es una estrategia que les da habilidades adicionales. Les adelanto lo que básicamente digo en esa clase al final. No quiero que utilicen esa técnica para el examen porque les va a ir mal. Finalmente vamos a tener solo un 50% de aciertos. Lo que quiero es que lo tengan la habilidad para que en el momento que no conozcan nada de la pregunta, tengan una oportunidad de acertar, al menos de un 50-75%. La técnica de Feynman, esta sí es bastante útil, si es que alguno de ustedes la ha utilizado, es bastante fácil, quizás la han utilizado sin conocerla, cómo se llama. Básicamente es que ustedes revisan cualquier tema y tienen sesiones de estudio, por ejemplo, con sus compañeros, así brevemente, 30-45 minutos, donde ustedes explican el tema en específico que querían estudiar y no sabían. Esta es una de las mejores maneras de poder consolidar un tema difícil y les recomiendo que lo hagan, esta sí, si es que tienen un tema extremadamente difícil y necesitan poder aprenderlo de manera perfecta. No obstante, traten de no hacerlo con todos los temas que se hagan difíciles porque igual va a requerir mucha aplicación de tiempo. Finalmente, la primera técnica que se llama Active Recall, que también se denomina Practice Testing, y en español viene a decir básicamente una práctica en base al testeo o a la examinación continua, es un tipo de estrategia de estudio extremadamente eficiente para exámenes tipo test de tipo discriminatorio. Aquí podemos ver algunos estudios que se hicieron para comparar eh, el practice testing, el active recall, en identificar el aprendizaje verbal, el aprendizaje inferencial, en algunos, fueron 500 personas, estudiantes. Active testing es el color azul y el color blanco son las técnicas estándar. Como podemos ver aquí en el primer gráfico, el estudio como tal, en la primera semana, aparentemente el inference testing es superior. Perdón, en la primera semana de color blanco, perdón. El inference testing siempre va a ser superior en el active recall. ¿Por qué? Tanto en el estudio como en el estudio repetido, los mapas conceptuales y el retrieval practice. ¿Qué son? Estas son comparaciones. El estudio vendría a ser la relectura, ¿no? Estudio repetido podría ser la subrayado, relectura también. Mapas conceptuales son la síntesis y resúmenes. Y el retrieval practice es otro nombre que se le da al active recall. Aquí, ¿qué vemos? Que, bueno, dentro de los tres, como vimos, el de mapas mentales, yo les dije, no es tan malo, pero es bastante lento de adquirir y no todos son buenos haciéndolo. El hecho de que sepan dibujar o hacer un mapa conceptual no quiere decir que esté bien hecho y que les permita aprender. Y si no son buenos y no tienen cómo saberlo, si usan esta estrategia van a obtener menores resultados que si utilizan el retrieval practice, es decir, la repetición espaciada en base al testeo continuo. Vamos al gráfico del medio. Aquí podemos ver la pérdida de conocimiento en base al estudio en un día, en una semana, y nos compara el color azul es el practice testing, es decir, si nosotros estudiamos en base a preguntas de tipo examen, en el primer día vamos a tener una diferencia de casi el 20% en la cantidad de memoria o de información que recordamos. A la semana es casi el doble. Al mes es casi el cuádruple. En este gráfico no se observa, pero al mes es casi el cuádruple. ¿Por qué? Porque si ustedes continuamente se están exponiendo a una pregunta tipo test, obligan a su cerebro, a su mente, a una consolidación de las conexiones interneuronales que les permita tener, digamos, una especie de camino en su mente para poder recobrar el recuerdo específico. Básicamente, deben haber escuchado quizás, se llama la teoría o la hipótesis del castillo o del templo de la memoria, en el cual si ustedes tienen, por ejemplo, es una manera de que puedan aprender algo que tenga muchos pasos, como el ciclo de Krebs, por poner un ejemplo, imaginándose su casa desde la puerta hasta, por decir, su cuarto. En cada etapa importante van colocando información. Y de esta manera en el cerebro tiende a consolidarse la misma para poder desarrollar un tipo de memoria a largo plazo.
Si ustedes se someten continuamente a los exámenes, digamos, les van a preguntar 50 veces cómo se diagnostica el cáncer de tiroides de tipo medular. La primera vez se van a equivocar, la segunda puede que vuelvan a equivocarse si es que lo hacen a los 3, 4 días. Si lo hacen continuamente, a la número 50 van a saber todos los tipos de preguntas en base al diagnóstico del cáncer de medular de tiroides. No se van a equivocar. Y por más que la pregunta que les haya tocado en los simulacros de Medna, por ejemplo, sea, mm, nos hable de cuánto tiempo se demora en diagnosticar el estudio de extensión de cáncer medular, y la otra pregunta en el examen real es, ¿cuál es el examen de elección en el estudio de extensión de cáncer medular? ¿Entienden? Van a tener tanta información en base al mismo tipo de temática porque lo revisaron de todas las maneras posibles. Su cerebro se acostumbra a ser preguntado de todos los ángulos de un tema específico. Se les vuelve más fácil responder preguntas con intención de hacerles fallar, porque la intención del examen de tipo test, sobre todo cuando son discriminatorios, como es este caso, es que fallen, que se confundan con las opciones y que no entiendan bien la pregunta para que se equivoquen. Esa es la intención, al menos desde el punto de vista discriminatorio. Obviamente la intención es que ustedes demuestren su conocimiento, pero como les digo, hay personas que pueden pasar este examen sin conocer tanto como el que más sabe. Sin embargo, este falló porque no supo responder bien la pregunta. Y finalmente, parte de la evidencia. Bueno, lo que yo les digo puede ser mucha situación muy académica, son estudios que no se han aplicado en forma real, cómo es que esto se demuestra, en dónde se aplica, qué otras academias preparan para exámenes discriminatorios de esta manera. Pues hay una bastante conocida, que es el USMLE. Muchos de ustedes ya lo conocerán, es el examen de acceso a la licencia médica en Estados Unidos. Este examen tiene una plataforma, digamos, no es la única, pero es la más estudiada y es como se inició, que se llama UWorld. En esta, básicamente ustedes van a aprender, como ven aquí, dan una pregunta que es similar al examen real, con las opciones que correspondan. Si la aciertan o se equivocan, no importa, van a tener la explicación al lado. Es decir, la retroalimentación de por qué se equivocaron o por qué acertaron. De esta manera, los estudiantes o los médicos que se han preparado han logrado acceder al examen de medicina más competitivo del mundo. Los que no lo hacen de esta manera fracasan. Si lo intentan hacer, sobre todo este examen, si lo intentan hacer apunte lectura de toda la carrera otra vez, van a sacar la peor nota de todos. Entonces, nada más les utilizo como un último argumento para demostrar lo que les estoy diciendo. Es prácticamente utilizar la estrategia más eficiente de todas para poder resolver un examen tipo test. Es decir, en pocas palabras, si voy a tener un examen de, cua- de preguntas de opción múltiple con 4 opciones de respuesta y una sola respuesta correcta, ¿cuál es la mejor manera de prepararme? Pues dando múltiples veces eso hasta que me hayan preguntado todo lo posible y mi cerebro esté absolutamente acostumbrado y no me caiga de sorpresa ningún tipo de pregunta porque ya estoy curtido, por así decirlo. En el lado derecho vemos cómo está la resolución en el caso de Medna. Tenemos las preguntas que corresponden. La aciertan o fallan, van a tener la retroalimentación del tema de la pregunta, de la respuesta correcta y de cada respuesta incorrecta. De esta manera el aprendizaje va a ser bastante más eficiente, pues aquella pregunta que ustedes fallaron no se van a olvidar nunca más, porque van a poder, primero les va a dar eh, un, un cierto tirón de orejas y en segunda van a tener la retroalimentación de manera inmediata. ¿Por qué? Porque van a estar más atentos al saber por qué se equivocaron. Entonces, básicamente la estrategia va a ser esta y es lo que les invito a hacer y lo que hemos insistido desde que inició el curso. Lo que más quiero que se enfoquen es en la resolución de los simulacros. Los temas que fallen y requieran consolidación, utilicen las videoclases, utilicen los apuntes, pero tienen que enfatizar la preparación. Y sacaron en el primer examen mala nota, no se sientan mal, vuelvan a darlo hasta que obtengan siquiera la nota perfecta. Si ustedes me preguntan, eh, ¿qué tienen que hacer? ¿Revisar las clases primero? ¿Hacer los simulacros? Den todos los simulacros que quieran, las veces que quieran. Si quieren, solo enfóquense en sacar 100 en cada simulacro, si es que no les da más tiempo por sus actividades en el internado o cualquier otra cosa. Las clases son para consolidar información que ustedes tengan muy vaga en su mente, pero la manera más eficiente de aprender va a ser la resolución de los simulacros y de las preguntas extras que tenemos en la sección de práctica, donde básicamente les exponemos preguntas adicionales que no han salido en el examen que haces, pero les podrían tomar. Entonces, básicamente eso es lo que tienen que hacer. Y eso es todo lo que quería explicarles en esta primera parte. Si tienen alguna pregunta, alguien que me comente, por favor, y si no, damos paso a Darío con la siguiente parte. Chicos, 2 minutos para preguntas. ¿Alguien alguna pregunta sobre lo que Dave? Gracias, Dave. Pero hablen, chicos.
Viendo el partido. Ajá. Ya, bueno. Entonces, eso fue lo de métodos de estudio, chicos. También tengan en cuenta que tienen que escoger el buen método. Dave sabe cómo se dan estos exámenes y demás. Entonces, tengan en mente eso. Ahora vamos a empezar con exámenes estandarizados. Me suele iniciar esto. Y listo, sí me escuchan, ¿verdad? Supongo que sí me escuchan, sí me ven y todo. Ok, chicos, entonces conmigo lo que vamos a ver hoy es exámenes estandarizados de medicina, específicamente medicina o ciencias de la salud y cómo es esto de estudiar inteligentemente y qué es necesario para que ustedes den el examen y no, y no se queden. Además, para que no se desgasten, para que puedan aprender y no solamente memorizar las cosas y tengan en mente todo esto. Entonces, me llamo Darío Chicaiza, soy médico de la Universidad Central del Ecuador, Project Manager de Metna, Rural, fui POL de Empiuse, LPO de Empiuse y algunas cosas que no puse aquí, mi correo y mi número por si tienen alguna duda de las cosas que están aquí dentro del curso, ¿ok? Entonces, ahora vamos a empezar. Vamos a ver por qué es importante el entender qué es un examen estandarizado, cómo se dan los exámenes estandarizados, dónde se dan y demás, cuáles son los principales exámenes estandarizados para que entendamos más o menos el contexto y cuáles son las reglas del juego para poder aprobar cualquier examen estandarizado que ustedes quieran dar. ¿Listo? Entonces, ¿por qué son importantes estos exámenes estandarizados o qué les tienen de diferente? Tengamos en cuenta que todo examen estandarizado en su descripción está que es un examen de alto impacto y es algo que nosotros nunca lo vemos hasta que pasa el examen. Aprobemos o no aprobemos, al final no sabíamos que un examen de alto impacto es aquel examen que afecta a la comunidad y a los evaluados. O sea, afecta la vida de todas las personas que están dentro de la comunidad a la que va a afectar este examen y a los evaluados que dan el examen. Puede cambiar tu vida profesional y personal y puede cambiar la dirección de tu carrera. ¿A qué me refiero con esto? No es que simplemente pasando un examen, ya vas a aprobar el examen y termina ahí, te dan tu licencia o puedes hacerla rural o entras al posgrado y demás. Si tú das un buen examen de alto impacto, si tú das un buen examen estandarizado, las personas cuando necesites trabajo, las personas cuando necesites alguna cosa, ven que tú tuviste una dirección de carrera diferente, tienes más oportunidades de ingresar a algún tipo de posgrado, maestría o demás cosas. Entonces cambia bastante la dirección de carrera si es que tú sabes cómo dar exámenes de alto impacto. Entonces, como conclusión, en la base de la importancia es que el saber resolver un examen estandarizado es súper necesario para tu vida, no solamente personal, sino también profesional. ¿Por qué? Porque afecta a cualquiera de estas dos partes cuando das estos tipos de exámenes. ¿Cuáles son las características? Lo bueno de que un examen de alto impacto sea algo tan global y tan universal es que todos cumplen las mismas características, ¿no es cierto? Cumplen un tiempo específico, tienen un tipo de preguntas similares, que son tipos de preguntas que vamos a ver en otra clase, cumplen con criterios específicos para poder dar estos exámenes. Aquí en Ecuador no se usa, sin embargo, en otros países de Latinoamérica e incluso de Europa, se usan las características o las reglas del IFOM, la International Foundations of Medicine, que está hecha por la NBME, que es la licencia de medicina en Estados Unidos. Como conclusión de esto, de entender por qué es importante un examen de alto impacto, es que no te tiene que gustar. O sea, en realidad no es que te tiene que gustar dar exámenes o tienes que saber y te gusta dar exámenes. No, no tiene nada que ver eso. Lo que tienes que hacer es aprobarlo con el mejor puntaje, porque estos exámenes te van a dar un plus en tu vida, en tu carrera. Y si es que los fallas, van a afectar en tu vida, en tu carrera y en la comunidad a la que tú estás tratando de ingresar. ¿Cuáles son los principales exámenes estandarizados para que ustedes más o menos entiendan y tengan como que un contexto de qué estamos haciendo aquí? Mundialmente, la NBME es el Board Nacional de Estados Unidos para crear exámenes. Estos, también en conjunto con el IFOM, que es parte de NBME, crean el USMLE, que es los tres exámenes que se tiene que dar en Estados Unidos para tú poder ingresar a posgrado. Algo similar pasa en España. En España, el gobierno de España, el Ministerio de Sanidad,
Crea un examen estandarizado con las mismas características, quizás diferente formato, pero tiene las mismas características y se presenta como el MIR. El MIR, que es para el ingreso al posgrado y obtención de licencia dentro de España. Aquí en Ecuador, el Consejo de Aseguramiento de Calidad de la Educación Superior, o CASES, nos hace dar el examen de habilitación profesional para el ejercicio profesional del Ecuador. Esto hace en carreras de salud, que son medicina, odontología y enfermería. La mayoría de aquí estamos en medicina, ¿no es cierto? Todo el mundo de aquí va a dar para el examen de medicina. Si es que no das esto, te cambia tu vida personal y tu vida profesional, al menos por un tiempo. ¿Ok? Principios básicos de esto. Si eres un profesional, si es que eres súper bueno en una materia, en los exámenes estandarizados no te va a servir para nada. ¿Por qué? Porque son estandarizados, tienen que ver tus competencias y tus conocimientos generales. Por eso te ponen las reglas del juego desde antes. Y se trata básicamente como el jugar un partido o el querer hacer algo en el que o jugar un juego de mesa. Nosotros tenemos las reglas, usando las reglas tenemos que ganar ese juego, tenemos que sacar el mejor puntaje o hacer lo mejor que podamos. Entonces ahora sí, empezamos el juego con los exámenes estandarizados, viendo cuáles son las reglas específicas de cómo dar este examen y cómo sacar la mejor nota posible. Ya, pero ¿cómo vamos a pasar este examen? Ahorita les voy a explicar algunas reglas para que puedan dar un examen estandarizado. Es un proceso súper estresante, es un proceso en el que ustedes eh, pueden cambiar su vida. Es un proceso en el que ustedes, si no están preparados, se van a sentir mal, van a pasarla súper mal. Sin embargo, si están preparados, va a ser mucho más fácil. Se acostumbran a estas habilidades, desarrollan habilidades que al final, a la larga, para sus posgrados, para sus PhDs, para sus maestrías, en vida profesional e incluso en vida personal, como resolución de problemas, organización y demás, les va a ayudar bastante. Entonces, ahora sí, iniciamos. Hasta ahí, ¿alguna pregunta sobre los exámenes estandarizados? ¿Alguna pregunta sobre el CASES? ¿Alguna pregunta sobre los steps y demás? Supongo que eso es un... No hay ninguna pregunta, entonces vamos a iniciar. Empezando con la regla número uno, siempre en cualquier examen estandarizado, ustedes lo que tienen que hacer es medir cuál es el peso de los temas. ¿Se acuerdan lo que les decía de que el ser profesional en una materia no les va a servir para nada, absolutamente para nada, y más van a quedar como tontos en un examen? Es por esto, porque cada examen estandarizado tiene sus ponderaciones, tiene sus pesos específicos de cada uno de los temas. Además de que nosotros tenemos que hacer un autoconocimiento de qué es lo que nosotros más sabemos y qué es lo que nosotros necesitamos más práctica. Entonces, lo primero que siempre tenemos que hacer, o regla número uno, es saber cuáles son las ponderaciones. Como ejemplo, tenemos aquí el CASES. El CASES tiene una ponderación oficial, una ponderación en la que la mayoría se basa en medicina interna, pediatría y ginecobstetricia. Con este porcentaje de materias que nosotros tenemos que saber reconocer, si es que y eso es a través de los simulacros, porque en los simulacros nosotros vemos cuál es la materia que más tenemos que reforzar y cuáles son los temas por los componentes que tienen, qué es las cosas que tenemos que ir mejorando. Entonces, medicina interna, pediatría, ginecobstetricia, cirugía, salud mental, salud pública y bioética. En base a esta ponderación oficial, cada uno tiene que sacar su autoconocimiento, el saber cuánto sé de obstetricia, si sé bastante de obstetricia, ok, voy a repasar cada cierto tiempo. Todavía tengo el Active Recall que nos dijo David que se tiene que tener en cuenta el aprendizaje activo, que después en unos diapositivas vamos a revisar. Sin embargo, no vamos a pasarnos todo el tiempo de estudio estudiando obstetricia, porque sí sabemos obstetricia. Entonces, le voy a pegar a ese 17% de obstetricia y paso, para nada. Vas a quedar bien en ese 17% y todo lo demás vas a fallar, no vas a aprobar el examen. ¿Ok? Esto del autoconocimiento es muy importante. Tengan en cuenta cuál es la materia que más saben, cuál es la materia que se les hace más fácil, y en base a eso, repasan esa materia y repasan más tiempo o se practican o generan su horario o calendario, porque es personalizable esto, a las cosas que más difícil se les hace, para seguir intentando y para seguir consolidando conceptos. Esa era la regla uno. Ahora, regla número dos.
el tiempo por pregunta. Esto es algo que siempre se tiene que tener en cuenta y la gente no entiende que en realidad el tiempo por pregunta es súper importante para que ustedes tengan una meta. Si no tienen una meta de qué es lo que quiero, nunca van a conseguir ni la mitad de lo que en realidad están buscando. Entonces, siempre tomar en cuenta el tiempo promedio que necesitas para resolver alguna pregunta. En el caso es, por ejemplo, en el caso son 100 preguntas que se tienen que dar en 2 horas 40 minutos, que son 160 segundos, 160 minutos. Entonces dividimos esto y sabemos que por cada pregunta, la lectura, la respuesta y el razonamiento que nosotros tenemos tiene que ser máximo de 1 minuto, 1,6 minutos. ¿Ok? Si nosotros nos entrenamos a dar este tiempo de 1,6 minutos, estamos hechos. ¿Por qué? El promedio nos ayuda bastante porque sabemos que en la realidad existen preguntas que son más difíciles, existen preguntas que son más largas, existen preguntas que son súper fáciles que podemos responder en 20 segundos o preguntas en las que nos tenemos que quedar 2 minutos, 3 minutos. Entonces nos vamos poniendo un promedio básico de 1 minuto. Al menos en el CASES, en cada uno de los diversos exámenes tienen formatos diferentes y formas diferentes. En el CASES, al menos lo que vamos a hacer ahora, chicos, con sus CASES es ponernos 1 minuto para poder resolver las preguntas por cronómetro y darnos un tiempo de más o menos 30 segundos, cuando son difíciles o son demasiado fáciles. ¿Me entienden? Si ustedes no terminan el examen, si ustedes no revisaron, si ustedes no leen todas las preguntas, nunca van a sacar una nota completa, nunca van a llegar al 5%. Puede que aprueben, no es el principal, o sea, lo principal aquí es que ustedes aprueben. Sin embargo, buscamos que sean del 5% de mejores notas, entonces tomar en cuenta esto de la regla número 2. Tener este porcentaje promedio de tiempo en el que van a resolver la pregunta y darse un más o menos 30. ¿Ok? Regla número 2. Regla número 3, leer bien la pregunta. ¿Ok? En esto se pierde bastante tiempo, se pierden bastantes preguntas. Recuerden que así queramos, no somos máquinas. Siempre vamos a tener nervios. Son, como les dije, exámenes que pueden cambiar nuestra vida personal y pueden cambiar nuestra vida profesional. Entonces, siempre va a haber nervios. También va a haber cansancio porque son pruebas que tienen una bibliografía extensa, un temario extenso. Entonces, cuando nosotros tenemos nervios y estamos cansados, siempre vamos a tener errores. El error es humano y el porcentaje de error tiene que ser mínimo. Entonces, lo que ahorita les quiero decir es la forma más efectiva para mí. Ustedes también pueden tenerlo de alguna manera diferente, sin embargo, lo más efectivo que siempre funcione y lo que se va enseñando en todos estos tipos de exámenes que nosotros queremos que ustedes den es desarrollar el sistema efectivo de cómo resolver algún tipo de pregunta, ¿ok? Entonces, ¿cuál es el sistema efectivo o cómo se debe leer una pregunta para primero que su cerebro desarrolle este sistema y no se va a cansar en el razonamiento o en la dificultad de primero revisar por dónde va la respuesta, por dónde va todo lo demás, sino que ya tienen un sistema para tener el contexto de todo esto? Primero preguntamos, ¿qué nos está preguntando? Busque la respuesta correcta. Ok, entonces, ¿qué antibiótico indica inicialmente? Necesitamos la respuesta correcta de qué antibiótico vamos a indicar. Sabemos que nos está preguntando qué antibiótico quiere y buscamos la respuesta correcta. ¿Por qué les digo esto de la respuesta correcta? A ustedes les debe haber pasado, a todos nos ha pasado, que respondemos de una estas preguntas y al final nos estaban preguntando la respuesta incorrecta o cuál no es una de las opciones. Es algo que siempre pasa en estos exámenes, siempre va a haber y nunca va a quedarse, nunca se va a quitar. Entonces, no sé si pueden apagar el micro. Ya, perfecto. Entonces, como les decía, primero tenemos que saber qué nos están preguntando. Señalar cuál es, si busca la respuesta correcta e incorrecta, si es que quiere que nosotros unamos o algo por el estilo. Y ya el contexto empezamos con qué quiere, el antibiótico, ¿no es cierto? ¿Cuál es el antibiótico que se indica inicialmente? Ahora sí podemos ver bajo qué contexto estamos. Estamos buscando un antibiótico en un paciente de 30 años. Tiene neumonía extrahospitalaria. Estaba sano previamente, no tenía ningún antecedente y no ha recibido antibiótico-terapia los últimos 90 días. Ahora sí, ¿qué opciones tenemos? Aquí es otra forma que van a ir desarrollando ya al final del curso en el que ustedes van a ir viendo cuáles son las respuestas correctas de una y cuáles no. Al inicio se les hace un poco más difícil porque tienen que saber todo. Trimetoprima EB, ceftriaxona EB, piperacilina EB o claritromicina bioral. Ya cuando desarrollen esto de qué opciones tenemos, en este qué opciones tenemos le vamos a agregar
Primero, el por qué no. Y esto es parte muy importante de por qué tienen que hacer los simulacros y ver la retroalimentación. Se les hace mucho más fácil encontrar la respuesta correcta cuando ven la respuesta incorrecta. Primetoprima, sulfametoxazol, ok, puede funcionar, pero no le puedo dar porque es endovenoso. El señor no tuvo antibiótico terapia los últimos 90 días, estaba sano y es extrahospitalario. Se podría dar si es que fuera una etiología difícil y no le vamos a dar endovenoso. Con esto nosotros ya descartamos endovenoso de estas dos y sabemos que claritromicina vía oral es la respuesta correcta y no tenemos que analizar más de lo necesario. Menos cansancio, menos nervios porque tenemos un sistema y sabemos que el sistema funciona. Tenemos que leer bien la pregunta con un sistema efectivo, como regla número 3. Pregunta sobre esta diapositiva que a veces se pone difícil para algunos. Ok, entonces, vamos con la regla número 4. Después de que entiendan que nuestro cerebro sin cansancio va a funcionar mejor, tienen que descansar y descansar. Ponerse sus tiempos de breaks y cumplir sus tiempos de breaks. Yo sé que todo el mundo, como dijo David, todo el mundo quiere estudiar 5 o 6 horas y sentirse y decir, es que me estudié 6 horas, yo sé que sé porque estudié 6 horas y ahorita estoy cansado, pero es porque sé, porque me estudié, entonces el examen le voy a dar palo, todo lo demás. No va a pasar eso. Si es que tú no descansas, si es que no das tus cortos breaks entre cada uno de los temas, entre cada una de las cosas, y no cumples tus breaks, tu cerebro en vez de retener va a simplemente pasar la información y no funcionar para nada. Aquí tenemos dos estudios súper cercanos del 2020 y 2018 en el que comparan cómo funciona nuestro cerebro después de darte un break de un tipo de tarea demandante a no darte un break, ¿no es cierto? Entonces, empecemos con el primero. Eh, para explicarles más o menos, aumenta muchísimo la efectividad y el tiempo de reacción cuando te das pequeños breaks. Ni siquiera tenían que ser más de 5 o 10 minutos de estos breaks entre cada una de las tareas. Como les decía, la técnica Pomodoro que les dio Dave es una muy buena técnica. Cada uno decide cuáles son sus breaks, cuáles son sus tiempos de estudio, dependiendo de qué tan amplio es el tiempo en el que ustedes pueden estudiar y demás. Sin embargo, cuando ustedes tienen más descanso, el tiempo de la efectividad es mejor cuando tienen estos pequeños breaks y tienen un mejor tiempo de reactividad. ¿Cómo funciona este estudio? ¿Cómo funcionó? Se hizo 4 tareas de alto impacto en cada uno de ellos. El tiempo aumenta o disminuye, la efectividad disminuye cuando nosotros no nos damos los breaks en la tarea 2 y la tarea 3 y mejora cuando nosotros nos damos nuestros breaks en la tarea 2 y la tarea 3. Eso significa, y miren, es una diferencia súper grande cuando nosotros nos damos nuestros breaks. Esto, al final, en un examen, ¿qué significa? Que las personas que descansaron van a sacar un 65, 70 y las personas de aquí de 80 para arriba. Se puede decir que tuvieron un buen rendimiento, pero las personas que descansaron tuvieron su porcentaje bastante alto y pasaron súper simple. Menos cansancio, más tiempo de reacción, mejor humor, mejor cognición. Tiempo de reacción igual mejora. Es lo mismo que pasa aquí, en el que si es que su cerebro no descansa, va a tener un pequeño problema de fatiga en el que su lóbulo temporal les va a hacer tener peor humor, van a hacer sufrir a todos los que están alrededor suyo y se van a poner a sufrir ustedes. Siempre tienen que descansar. ¿Listo? Esa es la regla número 4. La regla número 5. Siempre planificar previamente. Primero que nada, no alucinen, no piensen que van a poder saberse todo, no piensen que tienen que saberse tampoco cada una de los genes que afectan en algún tipo de enfermedad. No, no hay que ser sobreambiciosos porque no van a poder poner, o sea, en realidad pueden ser unos cracks en cualquier tipo de tema, ser específicamente profesionales en un tema, pero es un examen estandarizado. Ustedes no están para ser los másters en ese tema para este examen. Tienes que poder hacer este examen y sin confundirte, estando tranquilo y sacar la mejor nota. Siempre creando una línea de tiempo. Saber, aquí es como ejemplo más o menos lo que se les va a dar cuando sea la etapa intensiva, en el que ustedes siempre tienen que ponerse metas semanales y
darse sus días de descanso. Siempre planificar, porque igual de importante que la forma en la que ustedes estudian es la forma en la que ustedes descansan. ¿Por qué puse aquí metas semanales contra las metas diarias? Porque es más fácil en nuestros horarios y en lo que nosotros pasamos dentro de medicina y dentro del área de la salud, tener metas semanales a metas diarias. Porque sabemos que cualquier cosa puede pasar en una guardia, cualquier cosa puede cambiar de una hora a otra. Entonces las metas diarias se pueden fallar y a nosotros no nos va a dar satisfacción fallar con nuestras metas. Las metas semanales, en cambio, tenemos algunos días, tenemos algún tiempo de error en el que si es que nosotros no pudimos cumplir un día, vamos a poder cumplir el otro día. Lo que sí está fuera del cambio que puede haber entre estos es los días de descanso. Los días de descanso siempre se tienen que respetar. Lo más importante siempre va a ser los 2 días previos al examen, ustedes no van a aprender nada por la ansiedad y por el miedo que les da el examen. No van a aprender nada. Lo único que pueden hacer es empezar a practicar un poco con los simulacros. No van a aprender nada. Lo que saquen en esos días es básicamente un pronóstico de lo que ustedes van a sacar el día siguiente que va a ser el examen. ¿Ok? Y recordarles lo que les decía. Yo sé que no les gusta a veces a ustedes y a nosotros, porque a mí también me pasa. Queremos estudiar las últimas 12 horas del examen porque sé que esas últimas 12 horas de ley voy a leer algo que va a estar ahí. Pero no, o sea, tienes que descansar. Yo sé que no te gusta descansar antes porque sientes que eh, pierdes tiempo y todo lo demás, pero es que no te tiene que gustar. No te tiene que gustar dar exámenes, no te tiene que gustar descansar, no te tiene que gustar estudiar. Simplemente tienes que desarrollar tu sistema para que apruebes con el mejor puntaje. Cualquier persona que vean y que sepan de los que aprobaron con las mejores notas, que aprobaron sin problemas, que no se quejan y demás, es porque crearon su sistema, estudiaron y al final no se estresaron ni antes ni después porque sabían que con su sistema van a tener el mejor puntaje que ellos pudieron haber tenido. No les gustaba el cancelar a las personas, no les gustaba el descansar el día antes. Sin embargo, cumplieron con su cometida y sacaron el mejor puntaje y aprobaron. ¿Ok? Regla número 5. Planificar previamente. Ahora, preguntas y materiales. Lo primero que tienes que ver con las preguntas y materiales es evitar full el conocimiento superficial. El saber de todo un poquito no te va a ayudar en este examen. ¿Por qué? Porque tienes que estar basándote en las cosas que han tomado previamente. Tienes que basarte muchísimo en cuál es el contexto en el que está tu examen. No puedes estudiar con el material del Ministerio de Salud Pública el examen que tienes que dar para 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 Estados Unidos, para dar los steps. No puedes estudiar con las cosas del MIR el examen que tienes que dar aquí en Ecuador, porque son cosas muy diferentes. Entonces, claro que vas a tener conocimiento, pero va a ser un conocimiento superficial que al final cuando des tu examen no vas a poder hacerlo. Siempre tienes que escoger un tipo de material y siempre tienes que ser fiel a tu tipo de material. ¿Por qué? Porque el ir de un lado al otro, si es que no cumples con tu sistema y no puedes, no te va a servir para nada. Tú escoges un tipo, te fidelizas al material, si es que tienes que estudiar, como dijo Dave, lo más importante es saber dar los, los simulacros y acostumbrarte a dar unos simulacros teniendo los conocimientos específicos, entendiendo los conocimientos y refrescando cada uno de los conocimientos siempre. Y al final, cuando tú ya tengas tu planificación de que terminaste y sientes que hay algún tema en el que te falta complementar, complementas esa parte. ¿Ok? No tienes que memorizarte. Nunca es bueno en los exámenes y tampoco en la carrera per se, en todo tipo de carreras de salud, simplemente memorizarte, porque si no entiendes, las cosas de los libros se pueden memorizar, los tópicos se pueden memorizar, vas a ser buen académico y te van a apreciar porque sabes memorizar las cosas. Sin embargo, cuando estás en la práctica, las cosas son muy diferentes de lo que están en los libros. Una de cada 1000 veces vas a ver algo que se asemeja un poquito a lo que está en los libros. Siempre tienes que entender qué pasa. Complementar, entender los conceptos y refrescarlos te ayuda a resolver los argumentos y los problemas que te dan en los exámenes. Por eso es que tanta gente falla a pesar de que estudia, porque se memorizan los conceptos, no es que entienden los conceptos, y al final cuando les cambian un conector, les cambian un concepto, les cambian un valor, se termina todo porque es algo súper diferente.
Entonces, ¿cuál es el plan de la regla número 6? Escoges preguntas y materiales, escoges Q-Banks, escoges materiales o sea, la materia específica y te fidelizas a eso. Lees eso, entiendes eso y haces eso. Y al final, cuando sientas que ya terminaste y te sabes todo ese material, puedes complementar un poco. Así no repites los conceptos que ya revisaste y que ya tienes en tu mente y complementas con cosas extras. Por eso en nuestra publicación decíamos, de los lugares en los que les mandan libros que piensan que se van a leer todos los libros en 2, 3 meses, al final no les sirve para nada, se quedan, no prueban, tienen bajos puntajes porque se memorizan, no entienden los conceptos y no son solo conceptos, son toda la medicina en gran parte y eso no les sirve para los exámenes estandarizados. Lo que les sirve es el recall activo y el aprendizaje activo. El aprendizaje pasivo son las tres partes que Dave les dio al inicio de que no son eficientes. Siempre queremos que no usen este tipo de métodos de estudio, pero estoy seguro que la mayoría de aquí que está acostumbrado a eso va a hacerlo. Intenten cambiar ese tipo de cosas. El aprendizaje activo y pasivo es al final, cuando ustedes ya no tienen que simplemente complementar. Lo más importante es el recall activo y entender los conceptos para refrescarlos poco a poco, ¿ok? Regla número 6, preguntas y materiales tienen que ser específicos. Sigue tu proceso, tu progreso y ten disciplina. La única forma en la que nosotros entendemos, además de que nos motivamos y vamos a dejar las cosas, lo demás aparte, es seguir tu progreso. Por eso dentro de la plataforma también tenemos cómo van yendo, se van guardando cada una de sus oportunidades y se va haciendo una curva de cuánto sacaron en cada uno de los simulacros, cómo van, porque lo que tenemos que hacer es simular las condiciones del examen, lo más cercano posible. Por eso también van a entender por qué nosotros les recomendamos que hagan los simuladores completos, se den sus 2 horas 40, 2 veces al día, 3 veces al día, para poder resolver estos simulacros cuando tienen tiempo porque tienen que simular las condiciones del examen, ¿ok? Si es que ustedes no simulan, no tienen un progreso específico, como si es que estuvieran dando el examen, van a ser muy buenos dando simuladores en los que tienen la retroalimentación. Pero cuando den el examen no van a tener un simulador con retroalimentación. No van a tener específicamente el saber si es que está bien o está mal la respuesta. Por eso, lo más importante es que ustedes hagan los simuladores como si estuvieran dando el examen. Sí está bien la retroalimentación al final, que entiendan los conceptos, aprendan el Active Recall y demás, pero si es que ustedes hacen la forma en la que es el aprende y practica, que está bien para entender algunos conceptos, y no hacen los simuladores, no les va a servir de nada, porque al final ustedes no les van a dar un examen con tiempo largo para que ustedes puedan tener la retroalimentación, para que ustedes sepan si está correcto o está incorrecto. No, el progreso siempre va a ser logarítmico y tiene que estar basado en las condiciones del examen. Si ustedes no simulan tus condiciones del examen, no les va a ir bien el examen. Y mientras más simulen, les va a ir mejor. Mejores resultados, además, menos ansiedad y menos miedo el día del examen, porque van a saber que el examen siempre es así. Eh, lo que les explicó Dave de la plataforma que más se usa, que es el UWorld, por eso tiene tan buenos resultados, porque es la plataforma más similar a cómo te toman los steps. No te dan la retroalimentación, simplemente tienen las preguntas y al final tienes la retroalimentación. ¿Ok? Y tienes el análisis, cómo se da. Regla número 8. Tienes que confiar en el proceso. Yo sé que estresa, yo sé que la gente no tiene paciencia, pero si es que tú tienes un tipo de estrés que se convierte en patológico, una ansiedad que está más allá del rendimiento que tú puedas tener, empiezas a declinar en tus resultados y empiezas a declinar en tu rendimiento. Además, en esto, no sé si alguno ha leído el libro de hábitos atómicos, entendemos que en el tiempo que ustedes se dan, cada día tienen un porcentaje de mejoras. Si es que ustedes tienen 1% de mejora, siempre, cada día, vamos a ir llegando a una suma exponencial de que ustedes van a tener un mejor resultado. Sin embargo, si ustedes llegan al punto en el que se estresan tanto que en vez de mejorar lo que hacen es confundirse, que sus conceptos se conviertan en vagos, que ustedes, no me refiero a que ustedes sean vagos, sino que sus conceptos sean un poco blurry, sean un poco borrosos, no les va a servir de nada y poco a poco van a ir declinando sus resultados y declinando la forma en la que pueden dar el examen.
Si ustedes no confían en lo que están haciendo, en lo que nosotros tratamos de que ustedes hagan, nadie va a confiar en eso y ustedes poco a poco van a ir declinando a un deterioro en el que no van a poder funcionar. ¿Ok? Los resultados siempre se basan en el proceso. Y el proceso se basa en mejoras a través del tiempo. ¿Ok? Regla número uno. Cuidar tu cuerpo para cuidar tu mente. Si no duermes para aprender, si no te ejercitas, si no te hidratas, si no cuidas tu espacio de trabajo, tu cuerpo no va a responder. Y parte de tu cuerpo es tu cerebro. Y tu mente está basada en tu cerebro. Si tu cerebro no está acostumbrado al enfoque, si tu cerebro no se acostumbra a los descansos, si es que tu cerebro no tiene el suficiente ejercicio, si es que tu cuerpo se siente deshidratado, no vas a tener la capacidad de poder dar la atención necesaria. Con eso, chicos, estamos empezando con esto bastante bien. Espero que sigan cada una de las reglas para que ustedes al final, cuando den del examen en octubre, tengan un buen rendimiento. Y por ahora, ¿tienen preguntas sobre la clase de hoy o sobre la clase de Dave o sobre la plataforma? Este es el momento en el que me puedan decir todo. Si no, gracias, chicos. Voy a dejar de grabar y voy a hablar un poquito de lo que ha pasado con el CASES. Esperen un ratito, solo dejo de grabar. Una consulta, nosotros, o sea, de parte de ustedes vamos a tener